Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias de 22. Qué gusto estar con ustedes, con mi compañero Rafael García Villegas. Hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, hoy un programa muy especial, temático, una conmemoración y también una reflexión no solo a mirar al pasado, sino también al futuro en lo que respecta a prevención civil, a qué hacer frente a un sismo. Hoy se cumplen ya 2 años de esta nueva sacudida que en un juego macabro del destino coincidió en la fecha del 19 de septiembre, mismo que en 1985 hubiera despertado a la Ciudad de México muy amargos recuerdos. Y vamos a presentarles una crónica sobre estos acontecimientos. Volvemos a comentar. Pero antes les mostramos el mural, porque su mural también es alusivo a esta conmemoración. Ahí vemos imágenes de cómo se vivían estos aciagos momentos hace 2 años, pero también la otra cara de la moneda, la solidaridad de la gente, México unido. Bueno, ahí está, por supuesto, uno de los emblemas también de este movimiento, la perrita Frida, que habla también del esfuerzo que se hace por grupos de rescatistas que han sido reconocidos e inclusive muchas veces buscados a nivel internacional para llevar a cabo estos trabajos y esas tareas fundamentales y que reconocemos su labor y también su humanidad. Vamos a estar platicando de esto y vamos a platicar del megasimulacro, de lo que pasó esta mañana y como bien referías, Laura. Y tenemos entrevistado también muy importante. Por supuesto. Arturo Balandrano estará con nosotros, quien es director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Artístico de la Secretaría de Cultura, del Patrimonio Cultural. Y bueno, esto nos va a dar la medida de cómo está avanzando la recuperación de este acervo cultural. Y este programa lo iniciamos estrenando una sección de Roberto Frías que se llama La Región. Y él, en esta inauguración de su segmento, nos comparte una reflexión, una crónica de los 2 temblores que han marcado profundas huellas en la historia de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter tocó la Ciudad de México. El epicentro se localizó cerca de la costa de Michoacán. Fue particularmente destructivo porque el subsuelo arcilloso de la capital amplificó las ondas y porque en ese entonces no había una cultura de protección civil. El gobierno minimizó las consecuencias y tardó en responder. El presidente mismo, Miguel de la Madrid Hurtado, hizo aparición 36 horas después para dar un mensaje a la nación. Fue la sociedad civil la que de inmediato se dio a las labores de rescate y asistencia, salvando muchas vidas. La cifra oficial de muertos fue de 3.192, que contrasta terriblemente con otras, siendo la más escandalosa la de 20.000, proporcionada por algunas organizaciones no gubernamentales. La red telefónica se vino abajo, las televisoras se enmudecieron. Poco a poco se fueron restableciendo las comunicaciones y la población se fue enterando de los desastres. Este edificio se está quemando. Hay helicópteros que vuelan a Se cita con frecuencia la crónica que hiciera en vivo Jacobo Zabludovsky desde su auto en movimiento, mientras se adentraba en el centro de la capital, gracias a que su vehículo era uno de los pocos que contaba con un teléfono. En este sitio desde donde yo estoy, es una ciudad... El terremoto no fue solo físico, removió las conciencias de los mexicanos. Por el sismo nos enteramos que la mayoría de los edificios caídos eran de reciente construcción, que no había normatividad adecuada para la edificación y que la corrupción en el trámite de licencias era rampante. No hubo procesos penales contra los responsables. Otra de sus consecuencias directas fue la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y la ahora muy conocida alerta sísmica. ...32 años después, a las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, poco después de que se llevara a cabo el macrosimulacro que conmemora a las víctimas del terremoto del 85, ocurrió otro sismo de 7.1 en la escala Richter. El epicentro se localizó en el estado de Morelos. Además de la extraña coincidencia en las fechas, ambos sismos se asocian inevitablemente en nuestra memoria, creando coincidencias, ecos, reflejos. Paradójicamente y por primera vez desde su entrada en funcionamiento, la alerta sísmica no sonó, pues el epicentro se ubicó tan solo a 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México.
370 personas perdieron la vida y 3.289 resultaron heridas. 11.495 inmuebles fueron afectados y 30.000 personas quedaron damnificadas. Se supo entonces que varias de las edificaciones dañadas en el 85 se habían restaurado ilegalmente para luego ser alquiladas o vendidas y que muchas de ellas eran las que habían colapsado en este otro sismo de 2017. Volvían los muertos y los damnificados de la negligencia y la corrupción. ¡Ya están los niños de aquel lado! ¡Están los niños! Quizá el peor ejemplo lo constituyó el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, ubicado en Cuapa, donde perdieron la vida 21 niños y 4 adultos. El colegio fue edificado sin observar las más básicas normas de seguridad y de manera ilegal. Otra vez, la sociedad civil salió a las calles en 2017 y mostró su capacidad de autogestión ante la lentitud gubernamental. Voluntarios transportaron víveres, medicinas y todo lo necesario a centros de acopio. Las redes sociales se convirtieron en los medios más eficaces para la organización de brigadas y publicar anuncios. Los ecos que ambos sismos... Bueno, ahí hay una cuestión técnica, luego compartiremos parte de esta crónica que se estaba realizando. Hay algo importante, Rafa, que aquí hemos transmitido en Canal 22, es una colaboración que hicimos con el diario El Universal, esto fue en 2005. Entonces, en la colaboración con este medio que se transmitió en esa fecha, un programa especial titulado Del dolor a la reconstrucción, con motivo de este 20º aniversario que se cumplía del sismo, es un programa que más lo realizamos muy temprano, a la misma hora que había ocurrido el sismo, un poquito después, alrededor de las 7 de la mañana, y hemos rescatado un fragmento del testimonio que en ese momento se recuperó de Jacobo Zabludovsky y también compartió ello con el entonces, también, bueno, que sí que ha sido un periodista importantísimo, Roberto Roch. En ese entonces, en ese momento lo compartió con él, pero yo creo que mucha gente tiene en su memoria o lo ha visto en videos posteriormente, las personas más jóvenes, la crónica que sin tener un teléfono celular, pero tenía un teléfono de los que había en los automóviles, empieza a hacer Jacobo Zabludovsky recorriendo las calles y describiendo lo que veía. Vamos a ver, vamos a recuperar este fragmento de la videoteca de Noticias 22. Aquel día yo recorrí en esta dirección, esta calle se llama Arcos de Belén, y venía yo pues tratando de pasar. Lo primero que vi es que faltaban 2 de las antenas. Aquí teníamos 3 torres de metal y nomás quedaba una, que es la que estamos viendo ahora. Mi oficina se había caído y sentí que tenía yo problemas para hablar, pero no era el momento de llorar. Pospusiste unos minutos el adiós a los amigos. Pospuse, pues no, el adiós no, porque la verdad siempre los he traído presentes. ¿Tú piensas que la gente se transformó? ¿Ves un corte en ese 85? No, por el impulso espontáneo de la gente para manifestarse y decir aquí estamos presentes, no necesitamos que la autoridad nos ordene ni nos tutele, y no permitimos que nos prohíba. Y llegaron y se metieron a las ruinas y rescataron los cadáveres y atendieron a los heridos, y dejaron sus trabajos y sacrificaron sus intereses personales y pusieron en riesgo su vida para ayudar. Y esa es una lección que los políticos, aunque no lo digan, lo aprendieron, aunque no se den cuenta, lo aprendieron, y actúan en función de que ahora hay una presencia ciudadana en esta ciudad y en la República. Jacobo, ha sido un privilegio, muchas gracias. Como podemos apreciar en este testimonio, al igual que en la crónica que nos compartía Roberto Frías, la sociedad civil jugó un papel fundamental y también podemos entender a partir del desarrollo de los medios aquí lo limitado que estaba en este 1985 que recordaba en estas imágenes. Y que vimos Jacobo al Zabludovsky. principio un fragmento de cuando él está transmitiendo. El teléfono, por el teléfono decías, del del vehículo. auto. Sí.
No había todavía la Que telefonía una celular. rareza, además, no todos los autos tenían. No, bueno, era algo muy limitado muy y las especial. cámaras también. No obstante, se pudo consignar lo que sucedía entonces. En el 2017 la diferencia fue, en gran parte, también este impacto mediático que se tuvo gracias a las redes sociales y a la inmediatez de podernos comunicar. Otra reflexión de la que nos compartía Roberto Frías a propósito de esos recuerdos de los dos sismos y la diferencia entre 1985 y 2017. Bueno, que estábamos haciendo un recuento, esto ocurrió en punto de las 7 de la mañana, o no en punto, pues a las 7 de la mañana con 19 minutos. Hoy, esto es una cuestión que se ha venido realizando año con año en la bandera monumental que ondea en el Zócalo capitalino se elevó, y como es costumbre en esta fecha a media asta, parte de la ceremonia en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por los mandos de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Gobernación, Protección Civil y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En punto de las 10 de la mañana, se activó la alerta sísmica a través de 12.139 altavoces, para dar inicio al macrosimulacro que no solo recuerda los sismos ocurridos en 1985 y 2017, también tiene un objetivo principal. Hacer conciencia con la base trabajadora, los que habitamos en el edificio, y estar más preparados para todas estas situaciones de riesgo que se nos presentan aquí en la ciudad. Cientos de personas reaccionaron inmediatamente al llamado. Desalojaron los edificios que se ubican en el centro histórico, en calma, sin pertenencias voluminosas y de manera ordenada. Formaron largas filas en el Zócalo, donde la bandera ondeaba a media asta en memoria de las víctimas de los terremotos. Se activó un protocolo que correspondía con un sismo de magnitud 8.6 grados con epicentro en las costas de Oaxaca y con afectaciones en la Ciudad de México, que entre otras tareas consistía en hacer cortes a la circulación para permitir que las unidades de emergencia se desplegaran por distintas zonas de la metrópoli. La evacuación se hizo sótano, planta baja, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto hace repliegue. Después de que salieron los primeros pisos, se les avisa a los que están en repliegue, ya pueden salir, ya hacemos la reunión en la plancha. Salir como debe de ser, o sea, sin empujarse, sin apresurarse, sin golpearse y todo eso, tomar la cosa en serio, porque eso de cierta forma sirve. Apoyados de las cámaras que se ubican en las zonas de riesgos, sobrevuelos de helicópteros y personal de protección civil, se elaboró un reporte de daños. También arribaron bomberos, rescatistas y personal médico para asistir a las personas que durante el simulacro sufrieron de crisis nerviosa y torcedura de tobillos. Ahorita se hizo el simulacro, gente sale al C5 a recibir reportes de todas las áreas y nosotros damos el reporte de todo lo que sucedió aquí. En este ejercicio preventivo participaron más de 6 millones de personas distribuidas en escuelas, embajadas, unidades habitacionales, centros culturales y mercados. Está muy bien porque nos prepara para todas las situaciones que pueden haber y porque como nos toman de sorpresa, muchas veces entramos en pánico y no sabemos qué cosas y qué movimientos tenemos que seguir. Sí está bien que se hagan estos simulacros, pero que todos tomemos conciencia y con seriedad la situación. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, así estuvo esto, se calculó más o menos un terremoto, un movimiento telúrico de 8.3 grados. Es lo que se tenía, digamos, como un supuesto de trabajo, como una tesis de trabajo para plantear cuáles serían las condiciones, si así se diera, en que debiera realizarse la evacuación de las personas de los edificios. Desafortunadamente no todos tampoco participaron. En muchas zonas de instituciones privadas, sobre todo, no se dio la orden de que se cumpliera a cabalidad el simulacro, y me parece que eso es un error, porque aunque las situaciones cambien, no sabemos dónde va a tocarnos un terremoto, un temblor, pero tenemos ya una agilidad para ubicar los lugares. En cuanto llegamos, sabemos que debemos ubicar los lugares de salida, sabemos que no importa dejar las compras, la bolsa, los objetos, lo importante es
salvar la vida y salvar la vida de los demás. Al grado que muchos que tienen las secuelas de este impacto de hace 2 años salieron heridos precisamente por esta tensión. Ya escuchábamos ahí algunos tobillos luxados, algunas cuestiones que hay que seguir trabajando como sociedad en conjunto. Y precisamente 24 meses después, la lucha no ha terminado para los damnificados en la Ciudad de México. 2 años después del sismo que silenció la Ciudad de México, decenas de familias damnificadas a consecuencia de esta tragedia regresaron al multifamiliar Tlalpan, lugar de resistencia donde la lucha irrenunciable contra el olvido ha adquirido dimensiones heroicas. Con una misa oficiada por el padre Miguel Conchamalo, presidente y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se honró a las víctimas del terremoto en el sitio donde hoy se vuelve a levantar el edificio 1C, el único inmueble que colapsó en el complejo habitacional. Convocados por la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, más de un centenar de personas procedentes de distintas zonas de la capital partieron en caravana hacia Avenida del Taller, en un peregrinaje que apenas emula al que han enfrentado en estos 24 meses. Tuvimos una lucha que duró alrededor de 1 año para lograr que el gobierno accediera a dar los recursos públicos para que las casas de quienes se habían dañado por el sismo fueran recuperadas sin que las personas tuvieran que acceder a un crédito que les iba a costar años de su trabajo cuando ya habían pagado sus predios. Logramos acceder al recurso con mucho esfuerzo, tuvimos que recurrir, lo mismo que hoy, a salir a las calles, a salir a protestar. Ahora tenemos que lidiar con la corrupción inmobiliaria. Se destinaron a través del Fideicomiso para la Reconstrucción muchos millones de pesos a empresas privadas para que hicieran los reforzamientos y la reconstrucción de los edificios dañados. Y lo que nos hemos topado es con incumplimientos, con que las empresas inflaron los precios, con que había malos manejos con los dineros. A pesar de que la reconstrucción de sus inmuebles avanza, se han postergado las fechas de entrega. En el multifamiliar Tlalpan podemos dar testimonio de que la entrega de los edificios está comprometida para el mes de julio. En el caso personal mío, yo vivía en el edificio 4E. La fecha de entrega por contrato era el día 10 de julio. Pasó esa fecha y no se entregó el edificio. Hoy es 19 de septiembre, se cumplen ya 2 años del sismo y seguimos estando fuera de casa. Vamos a seguir verificando y siendo vigilantes de que el proceso se lleve a cabo en los términos en los que fueron contratadas las empresas y que se entreguen los edificios, los departamentos en tiempo y forma. Nosotros quisiéramos ya diluir nuestro movimiento, nosotros no somos personas que estamos dedicadas a estar en movimientos sociales, tuvimos que hacerlo porque la necesidad nos obligó, tuvimos que recorrer a la lucha social, al cierre de calles, etcétera. Deseamos no tener que hacerlo, ojalá que el gobierno cumpla y entregue las cosas como las tiene que entregar para que nosotros podamos regresar a nuestras casas y reactivar nuestras actividades y nuestras vidas. Hay mucho pesar, ya hay mucho cansancio, ha sido sumamente desgastante la lucha, muchos vecinos han fallecido esperando el anhelado regreso a casa, personas que tenían enfermedades que se fueron agravando por el hecho de estar fuera de sus casas. La verdad es que estos 2 años para nosotros han implicado muchas pérdidas en muchos sentidos. La lucha que estamos sosteniendo no es nada más por nosotros, es por todos los ciudadanos. Si hoy en la Ciudad de México tiembla, todos los ciudadanos tienen garantizados 65 metros cuadrados de reconstrucción a cargo del gobierno o 350,000 pesos, cosa que hace 2 años no estaba. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues ahí está la lucha de un sector de la población para recuperar sus hogares, en algunos casos con buenos resultados, otros están en espera todavía de ciertos apoyos. Y retomando un poco la cuestión que tiene que ver con los simulacros, se está proponiendo por parte del gobierno de la Ciudad de México llevarlos a cabo cada 3 meses para ir concientizando a la sociedad. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. Bueno, pues muy buenas noches. Como saben, yo soy Julio López, estoy muy bien acompañado por Mercedes Caso, que en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto muy interesante en el que se conjunta el cine, por supuesto, y las ganas de ayudar a través de un proyecto que es ambulante, que tiene muchas aristas, y una de ellas es el proyecto que tú coordinas, que es Levantemos México, sí, ¿no? Ya lleva un ratito trabajando, ya empezó a dar frutos, y eso es de lo que me gustaría que nos empezaras a hablar el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
Pues el proyecto Levantemos México surgió hace 2 años a raíz del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Diego Luna y Gael García Bernal, junto con Documental Ambulante, lanzaron una campaña de recaudación mundial para convocar a quien quisiera apoyar a las personas que fueron afectadas, no solo por el sismo del 19, pero apenitas el día 7 de septiembre, sí, había habido un terremoto terrible que afectó principalmente a Oaxaca y a Chiapas. Entonces lanzan esta campaña de recaudación y al cabo de algunos meses consiguen la cifra de casi 33 millones de pesos. Y pues la campaña, lo que pretendía, este proyecto Levantemos México, desde un inicio pretendía darle confianza a las personas que fueran a donar, de que se trataba de un proyecto que iba a entregar recursos a las personas afectadas o a las organizaciones de la sociedad civil, que sin ellas no hubiera sucedido lo que está pasando ahorita maravilloso en los procesos de reconstrucción, que ya tenían un trabajo en las comunidades. Entonces, bueno, se recauda esto y el propósito al final era darle este proceso de transparencia y rendición de cuentas también para que la gente, tanto los que donaron como los beneficiarios, pudieran conocer de manera clara cómo se iba a entregar todo este fondo, ¿no? Al final fueron más de 40 asociaciones beneficiadas. Sí, al final se convocaron a por un lado, 2 convocatorias. Una convocatoria que iba dirigida más a lo que le llamamos liderazgo comunitario, que era a organizaciones de la sociedad civil que ya estaban constituidas, que tenían un trabajo de experiencia de trabajo en comunidades, quizás muchas de ellas en las comunidades que fueron afectadas por los sismos. Y a eso se dedicó un monto significativo de casi 25 millones de pesos, que se entregaron a 25 grupos que están trabajando en proyectos con una duración de 2 años. Acaban de concluir su primer año y el año que entra, por estas alturas, ya tendremos resultados. Y hubo otra convocatoria que me parece de las cosas originales y especiales, digamos, únicas de Levantemos México, que fue el reconocer el esfuerzo ciudadano de aquellos que se organizaron al momento y respondieron a la emergencia, pero que pasando algunos meses seguían con la intención de llevar a cabo proyectos para reconstrucción de manera integral y de manera como muy sensible. Muchos de ellos quizás habían sido ellos mismos afectados por los sismos. Entonces dirigimos esta otra convocatoria que le llamamos Nuevos Actores Sociales a grupos emergentes, literalmente, ¿no? Que plantearon proyectos y a ellos al final entregamos fondos a 19 grupos. Fueron casi 5 millones de pesos lo que entregamos a estos grupos, y estos, a diferencia de los proyectos de liderazgo comunitario, los de Nuevos Actores Sociales solamente duraron 1 año, que acabaron ahora en julio. Estamos empezando a recopilar algo de los resultados que se obtuvieron de esos proyectos ciudadanos. Sí, que si nosotros entramos a la página de Ambulante, ahí encontramos Levantemos México y encontramos justo algunas de las postales y de las historias que ahora nos comentas. Es decir, Ambulante se ha convertido no solamente en un festival de cine, la gira de documentales Ambulante, sino justo esta estructura con la que he trabajado en diferentes partes de la República, donde la gente se organiza y hacen su propio festival ambulante, pues ahora lo replican con un actuar social. Pues un poco así. Yo diría que parte fundamental de la estrategia del Fondo Levantemos México desde el inicio fue no solamente entregar los recursos de forma transparente, que todos pueden entrar a la página Levantemos, ir viendo el proceso de cuál fue el mapeo, el diagnóstico, cómo se hizo la selección, a quién se le entregó, ¿no? Esa parte va por ese camino, pero también había desde el corazón de Ambulante esta intención de conectar con el poder del documental. Entonces, a todos los 44 grupos que estamos apoyando en Levantemos México se les dio un taller de capacitación muy básico, de levantamiento de imágenes, de documentación de sus procesos y de narrativas audiovisuales. Entonces, lo que tenemos hoy, un poco también la idea de venir a platicar, es compartirles que a partir de esta mañana lanzamos ya en vivo la plataforma transmedia Reconstrucciones,
que recopila ya 21 de las 44 historias que vamos a estar pues, escuchando de los grupos que está apoyando el Fondo Levantemos México. Y esa es como la novedad, métanse. Hay que entrar porque fue un trabajo impresionante que hizo Cristian Burkhardt, ¿no? Y que además hay 50 galerías de fotografías, se pasó literalmente días sin dormir por tener lista esta plataforma el día de hoy, así que es muy importante que se metan. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros y platicarnos de este proyecto que pues va a seguir adelante por lo menos un ratito más, ¿no? Y que pues como ya lo vieron, junta a cine, a la comunidad y por supuesto a algunas organizaciones. Un placer que estés con nosotros aquí en esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros los dejamos con Laura y Rafael. Gracias, Julio, y enhorabuena. Gracias de verdad por esta iniciativa y celebramos el trabajo que ha hecho Ambulante con estas causas sociales desde que surge prácticamente. Enhorabuena. Y Laura, continuamos, vamos a seguir este tema, es algo que por supuesto da para mucho por supuesto, sí, porque como parte de la programación especial que Canal 22 ha preparado para conmemorar esta fecha, Debate 22 con Jacaranda Correa va a estar dedicado justo a la memoria del 19S. La van a acompañar Adriana Lemus, damnificada del edificio Osa Mayor, y Marisol Arriaga del multifamiliar Tlalpan. Así que bueno, va a estar también María de los Ángeles Moreno, se están confirmando en este momento, así que tenemos la visión desde distintos ángulos y me parece muy, muy importante rescatar quienes han vivido en primera persona esta situación. No se lo pierdan, terminando Noticias 22, por lo pronto, una pausa. En su columna de este jueves, Jesús Ramírez Bermúdez nos invita a pensar de dónde viene y a dónde se marcha este sentimiento de solidaridad que surge tras las catástrofes del cual hemos platicado en estas reflexiones, no solo en 2017, sino desde la profunda huella que deja el terremoto de 1985. Escuchamos a Jesús Ramírez. Muy buenas noches. En estas fechas estamos todos sincronizados con un sentimiento común que tiene que ver con las vivencias de los terremotos que hemos sufrido en años pasados, algunos de nosotros en 1985 y algunos también en 2017. Fue una vivencia que nos sincronizó de muchas maneras, pero interesantemente provocó un sentimiento de solidaridad que por tristeza se ha diluido una vez que ha pasado la tragedia. En aquel momento yo me encontraba en el Instituto de Neurología y fue muy interesante observar que durante el terremoto teníamos que evacuar a los pacientes, específicamente pacientes de un área neuropsiquiátrica, donde en teoría las personas tienen enfermedades mentales o enfermedades cerebrales que alteran su juicio. Sin embargo, estas personas se comportaron con modos civiles de muy buen nivel, de muy buenos estándares. Ellos reaccionaron en forma cálida y solidaria hacia otras personas. Algunos colegas que trabajaban en el quirófano tuvieron que permanecer durante el terremoto, mantenerse firmes porque estaban operando a una persona que tenía enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y es muy interesante ver cómo se mantuvo el comportamiento durante el terremoto. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que inmediatamente después de la tragedia surgieron grandes sentimientos de solidaridad. Es como si por un momento se hubieran interrumpido estas etiquetas mezquinas que usamos para dividirnos, ¿no? Para dividirnos por clases sociales, por género y sexo, o que usamos para dividirnos por etnia, por raza, por lengua. Por un momento todos querían ayudar a todos. Y es un poco triste darnos cuenta de que una vez que ha transcurrido un tiempo después de la tragedia, estos sentimientos de solidaridad se han perdido y otra vez volvemos a sentir estas divisiones desde el punto de vista ético. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿tienen que ocurrir nuevas tragedias, nuevas conmociones terrestres, nuevos desastres naturales para recuperar ese sentido de solidaridad? Y ya lo anticipábamos, nos da mucho gusto recibir
en este espacio al maestro Arturo Balandrano, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, para platicarnos, en efecto, cómo va este proceso de restauración. Es un trabajo que sabemos tiene que ser lento porque es muy cuidadoso, muy delicado. Agradecemos que nos acompañes esta noche y hacemos de entrada el recuento porque sabemos que hay por lo menos murales que ya están completamente rehabilitados. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, la Secretaría de Cultura en la mejor disposición de informar a todo el público y a toda la comunidad afectada por los sismos del 19S. ¿Nos podrías puntualizar, por ejemplo, en el caso de estos murales, cuáles son, sin entrar en mucho detalle, pero para que el público sepa, cuáles son los que ya están restaurados, aunque en algunos casos tengo entendido que el edificio todavía, la edificación no está completamente rehabilitada? Sí, bueno, la afectación cubrió 8 entidades federativas en edificios de valor alto, patrimonial, artístico, que además estaban decorados con murales de grandes pintores. Por ejemplo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que se ubica en el conjunto del Palacio Nacional, tiene unos murales de Orozco, y esos murales sufrieron algunos agrietamientos durante el sismo. Los murales ya fueron recuperados. En la casa del Mayorazgo de Guerrero también, enfrente del museo en la calle de Moneda, aquí en la Ciudad de México, también con sus paredes decoradas, con murales de Orozco también, y los murales restaurados. Un trabajo de gran calidad y de un gran talento del CENCROPAM, el Centro Nacional de Conservación de la Obra Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora, una cuestión que ha llamado la atención en particular en este sismo es que, contrario a lo que ha ocurrido en otros movimientos como el de 1999, que también hubo ahí daños, en este caso alrededor del 80% fueron daños o muy graves o severos, digamos, ¿no? Entonces, por ello, me imagino que es más lenta la reconstrucción. Sin embargo, hay obras que quizá no tienen un daño muy grave, pero son obras muy importantes. ¿Es el caso de la Columna de la Independencia? Sí, la Columna de la Independencia es un inmueble emblemático de todos los mexicanos. Es un elemento que nos identifica como mexicanos culturalmente. La columna fue intervenida después de los sismos del 85, lo que permitió darle un soporte estructural en el interior del fuste de la columna con un casquillo de acero, lo cual permitió que cuando vimos los videos del sismo del 19 de septiembre de hace 2 años, vimos que la torre se bamboleaba, la columna bamboleaba en ángulos ya muy peligrosos. No colapsó precisamente por la intervención que se había hecho previamente, y eso además permitió que la mampostería de la columna sufriera daños relativamente menores. El afianzamiento que se hizo de la escultura de la Libertad Alada, que corona la columna de la Independencia y que conocemos coloquialmente como el ángel, también resistió perfectamente bien, precisamente por la maestría del trabajo que se hizo en el 85. Ahora también hay que pensar en lugares que no tienen esta misma suerte, por ejemplo la iglesia en Xochimilco o la iglesia de Los Ángeles, que no es una cuestión nada más de la afectación que tuvo con el sismo, sino que de origen está mal construida. No está mal construida. Lo que pasa, la parroquia de Los Ángeles es una parroquia que fue evolucionando. Fue al principio, en los siglos XVI, fue una pequeña capillita de adobe, en donde en uno de sus muros
se pintó la imagen que hoy se venera tanto dentro de esta parroquia y que es una maravilla de obra pictórica, plenamente conservada, afortunadamente. La capilla fue evolucionando porque concitaba cada vez más visitantes y gente que venía a devocionar a la Virgen. Entonces la parroquia fue creciendo en una situación, como tiene toda la Ciudad de México en su centro histórico, en un suelo que es fangoso, que tiene muy poca resistencia, y la parroquia creció al tamaño que vemos hoy en día, una parroquia magnífica, con una gran nave, una torre, una cúpula de más de 25 metros de altura, y que por las fallas del subsuelo y por el peso que tenía ya el edificio, colapsó la linternilla de la cúpula, lo que hizo que fallaran 3 de los gajos, de los 8 gajos de la cúpula central de la parroquia. Entonces, la parroquia es, a pesar de esta pérdida tan grande, es probablemente el daño más grave en la Ciudad de México, en alguno de los monumentos que se afectaron. Es recuperable. Se está trabajando un proyecto de restauración que permita hacer la restitución plena y total de la cúpula, hacer el tejido de las mamposterías de los muros que se fracturaron y poder hacer la restauración de los elementos que se afectaron. Cuando cayó la parte de la cúpula en el interior de la nave, se rompió parte del piso, se va a restablecer y en este momento el templo está estable porque tiene un apuntalamiento que se produjo en las primeras semanas después del sismo. Y la semana pasada la Secretaría de Cultura fue a visitar a la comunidad para informarles que ya teníamos listo el proyecto ejecutivo, que tenemos los recursos disponibles por parte del Fonden y del seguro que contrató el INAH para poder hacer la restauración completa. Arturo, perdón, nos están diciendo que nos despidamos unos cuantos segunditos y justamente en ese sentido me gustaría preguntarte si hay los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos económicos para esta y para otras restauraciones que están pendientes y que poco a poco se están diciendo porque está... La póliza aumentó también. Está la póliza. Riesgo de fenómenos está el Fondem, está el gobierno federal y están instituciones como Fundación Harpelú, en fin. El programa tiene 3 fuentes fundamentales. El gobierno federal, a través del Fonden, recursos del gobierno federal, recursos de las aseguradoras que aseguraron bienes patrimoniales culturales y las aportaciones de terceros. Los mayores fondos que tenemos son las del gobierno federal, 6,000 millones de pesos, del seguro 5,000 millones de pesos, y de los particulares y de las comunidades una cantidad cerca de 800 millones de pesos. Esta cantidad es la mayor que nunca antes había tenido el sector para hacer trabajos de recuperación de bienes afectados ante un desastre. Entonces tenemos el dinero, tenemos los especialistas, tenemos un reconocimiento pleno de otras naciones que han venido a darnos la mano para ayudarnos y han visto el trabajo que hemos realizado. Hoy en día tenemos ya restaurados 1,000 inmuebles entregados a las comunidades restaurados, de un total de 2,340 que está realizando el Instituto Nacional de Antropología. Eso habla de la capacidad técnica tanto de especialistas de la institución como prestadores de servicios que se han contratado para hacer los trabajos. Y en tercer lugar tenemos una gran riqueza que es la participación de las comunidades. Las comunidades que resguardan los templos y que han estado siempre pendientes de que se hagan las restauraciones
porque además son de los más afectados. Las iglesias del siglo XVI al siglo XIX son de los sectores más afectados por esta tragedia. Y con esto que nos planteas, Arturo, un acopio de paciencia. Son trabajos muy delicados, es filigrana. Aunque se tuviera el triple presupuesto, no se puede hacer a las más rápido, no se puede correr en esto. El patrimonio tiene un ritmo y se está siguiendo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir dándote lata, como lo hemos hecho desde que ocurrió esta tragedia. Bienvenido, gracias. Vamos a una brevísima pausa. Bueno, la invitación a que sigan en sintonía de Canal 22, ya lo decíamos, Debate 22, Jacaranda Correa, terminando Me Canso Ganso. Juan Villoro, uno de los grandes cronistas de la ciudad, estará presente en este programa de Fernando Rivera Calderón con Las Reinas Chulas y Santa Sabina, acabando el corto de Roberto Fiesco, Fotomato. No se espanten, suena la alerta sísmica durante el corto, es parte del discurso de Roberto Fiesco y es muy interesante también que lo vean. Y terminando Ciudad de Ciegos de Alberto Cortés, con una previa entrevista con Roberto Fiesco, uno de los primeros piezas cinematográficas que abordan el tema de los terremotos aquí, programación especial en Canal 22. Quédense en esta señal. Muy buenas noches.